Viral. Un adjetivo. Un adjetivo al cual me sería de complicación declarar si esa palabra se tratase de la misma en nuestros tiempos como ya en su lejana y calamitosa concepción. Un adjetivo de connotaciones deformadas por el paso del tiempo, hoy un sinónimo de fama e incidencia, sinónimo de los laureles que solo los más dignos o infames de nuestra realidad hiperconectada visten. Ya sea en honra o calumnia. Casi ajeno a su original virulencia y calvario. Un blanqueamiento no antes registrado. Una metamorfosis tan abrupta como el avance de nuestras propias maquinaciones artificiales. Un adjetivo que encontró redención en los caminos abiertos por dichas maquinaciones. Pero aún así. Cuán irónico ha de ser el destino, pues pese a la edad de bonanza que disfruto a nuestro contemporáneo, ante sus despliegues más cercanos, genuinamente no puedo hacer más que relacionarlo a su connotación del antaño. Viral. Según la RAE, es un adjetivo. Dicho de un mensaje o de un contenido. Que se difunde con gran rapidez en las redes sociales a través de internet. Y si de algo es poseedor el aspecto que es objeto de mi crítica y desdén en este video. Eso es de viralidad. Para el pesar de mi perspectiva y goce. No sería resultante de sorpresa alguna para mí, que ustedes en sintonía conmigo hayan notado la sobreexplotación del contenido del LOLCOW ya a nuestro pasado 2024. El inundar casi saturado de la plataforma con el relatar de anécdotas ya repetidas en una corriente de contenido casi clónico. Que seguro ya será producto del hastío de muchos. ¿Y este video no busca despotricar en saña contra mi objeto de crítica? Bueno, al menos no puramente eso. Si me limitara a condenar simplemente sin un análisis o reflexión propia, ¿no sería mejor que el acusado que arrastre hasta el estrado en este video? Es por eso que no solo busco resaltar lo problemático que me resulta el actual estado casi ocupante a nuestra contemporaneidad. Un contenido de naturaleza casi infecta que en su simpleza pero sensacionalismo intrínseco. Supo conquistar al propio algoritmo por su producción casi en masa y opulenta de reacciones. Sin la adición de Garlar, prosigo. Ante esta situación estoy lejos de presentarme a mí mismo como un creyente de las coincidencias e inusitada espontaneidad. No creo que el fenómeno del LOLCOW que vivimos hoy en día sea un producto de su propio sensacionalismo y naturaleza estrafalaria. Pues en nuestro mundo existen temas poseedores de una mucho mayor gravedad. No espectadores. Ante mi punto de vista, la actual realidad de YouTube no es más que el derivado y puer de un colosal ya derivado en la cultura de YouTube. Solo cabe preguntarnos, ¿quién habitaba la cúspide previo a esta explosión de contenido clónico e insípido que solo brilla por el objeto a analizar? Un antepasado de naturaleza equivalentemente clónica e insípida como la de su actual referente. Previo a la explosión del contenido del LOLCOW, los canales de críticas fueron quienes en pomposo despliegue gozaron el regocijo de bañarse en el interés público. Fueron erigidos por un falsamente devoto público que ante sus exposiciones de decadencia o reprochar del ajeno, obtenían el elogio y consumo casi unísono de su público. El contenido de críticas era uno de desarrollo repetitivo en naturaleza casi cíclica. Siempre se trató de lo mismo. Erigir una figura, exponerla al ojo de los deseosos espectadores y posterior a eso quemarla en un espectáculo de humillación verbal. Esa sería la síntesis del contenido de críticas, erigir una figura durante el fugaz período del tiempo de un video, exponerla y darla a conocer en meros instantes, para que después su consumir por las llamas resultase espectacular y satisfactorio. En otras palabras, el contenido de críticas fue un predecesor muy similar a la siguiente explosión de contenido que le seguiría. Muy reminiscente a la posterior era del LOLCOW. Erigir figuras no tan conocidas pero deleznables para que su purgar público y social sea objeto de gozo colectivo, ¿no es eso hasta casi familiar en su similitud? Casi como si los anteriores creadores hubiesen descubierto que no se encontraban a necesidad de erigir nuevas efigies, siempre y cuando encontrasen una lo suficientemente robusta como para quemar una. Y una, y una, y una, y otra vez. ¿Pero qué le pasó al contenido de críticas? ¿Cómo fue que él mismo pereció para permitir el paso a su siguiente escalafón? Los pobres cirqueros, si siquiera se les pudiera adjudicar el adjetivo de pobres.
Cometieron un error mortal, un error objeto de su misma caída. Y ese fue que erróneamente creyeron que el encandilamiento del público recaía sobre ellos en lugar de la candela que esparcían. Y en este despliegue tan erróneo y equívoco, uno, tras otro, tras otro, tras otro, fueron cayendo como no más que ceniza intrascendente para quienes una vez los ovacionaron, una vez fueron alcanzados por la misma llama que estos mismos esparcían. En el contenido de críticas, ninguna efigie fue ovacionada, sino su proceso de destrucción y consumo, y una vez estas personas fueran alcanzados por el mismo fuego en el que basaban sus espectáculos, no fueron más que otra atracción similar a aquellas con las que se dedicaban a lucrar. Qué irónico, ¿verdad? No obstante, esta al lugar esta objeción, o no es más que una hipérbole tan sensacionalista como el contenido que busco condenar. A lo que yo respondo. No es lo que quiero para YouTube. Me parece sencillo de percatar cómo el contenido del LOLCOW abrió un puente de contenido sumamente sencillo para gran parte de YouTube. Si en el arte existe una regla, esa es que bajo ningún concepto debe dejar indiferente a su catador. Hasta los productos que acaban ofreciendo una reacción negativa tienden a recibir una mayor estima que aquellos que solo pueden dar una gris indiferencia tan carente de valor como la insulsez presentada. Por lo que, solo queda realizarnos una pregunta. A nosotros mismos. Cuando se trabaja con un material el cual es intrínsecamente heraldo de un carácter tan marcado, una presencia que no puede dejar a nadie inmutado. Ya sea por su absurdismo o por indignación. ¿Siquiera existe alguna dificultad para crear contenido referente al mismo? Si el objetivo de los creadores de contenido es ofrecer un producto que derive en una reacción para el espectador. ¿Cuál es el trabajo del locutor si meramente el tema a exponer es un desembocante de reacciones, sin importar cuán trabajado esté por encima? Así es, casi ninguno. Los escándalos arraigados al mundo del LOLCOW son un combustible perfecto para las reacciones, y al mismo tiempo el sueño de todo pseudo creador, que con tales relatos llenos de escándalo innato no se encuentran en la necesidad de más que relatar los meros hechos sin una adición propia o reflexión. Muchos fueron los canales que ante la aparición de este tipo de contenido decidieron repetir y repetir. En una concepción de vídeos clónicos que se limitan a contar una y otra vez los hechos ya relatados por otros. Porque cuando se encuentra con algo tan intrínsecamente estrafalario, no pareciese necesario la adición de esfuerzo alguno. El Internet. Sin duda el propio mundo digital es en sí mismo un muy buen reflejo de nuestra sociedad, ya que muchas veces nos dedicamos a dentro del mismo plasmar una parte de nuestra persona. Es un plano que funciona a una suerte de realidad artificial. Donde la interacción, que es obtenida por la hiperconexión, dicta a batuta la dirección del reflector. Aún es de mi memoria aquella época. La cual no estoy seguro de si llamar lejana, aquellos años ya cerrados y concluidos, cuando un consenso común y expandido estaba en la pluma de todos. Y ese era el consenso de la decadencia del entretenimiento televisivo. La indignación y el desdén de los críticos a una programación tan vacua y artificial como los rostros de los presentadores con más plástico que piel. Era en aquellos tiempos contra lo que el crítico de Internet había de clamar. Solo puedo ver al pasado. Y preguntarme una sola cosa. ¿Qué nos pasó? YouTube pasó de poner el grito en el cielo contra aquel contenido tan vano e intrascendente a convertirse en un nido para el mismo. De ser un bastión de la disidencia a un epicentro para aquel contenido de chisme y farándula vacío. Por eso a mí. Solo me queda preguntarme. ¿Es acaso eso lo que quieren para YouTube? Sí. Tú. Saben, he notado. No solo que el contenido LOLCOW ha sido un producto de amplia distribución por ser el tipo de contenido lo suficiente morboso para llamar la atención, no obstante lo suficiente limpio como para monetizar. Sino que también, estos epicentros de pudredumbre logran en un sentido casi orbital crear comunidades a su alrededor. Comunidades de personas que buscan ya sea simplemente unirse a la burla o gozar del privilegio de la interacción por lo fácil que la misma resulta.
Es muy fácil concordar con el común denominador, así como es muy fácil inmiscuirse gracias al entorno hiperconectado el cual funge como su escenario. Con esto aclarado creo que fácilmente todos entenderán, por qué las comunidades acaban siendo tan prominentes en este ámbito. Y en estos entornos donde los reflectores ofrecen su encandilada atención a demostraciones vacuas, entre el mar de espectadores no tardan en surgir figuras de renombre con mayor influencia. Personas que saben exprimir el drama y el escándalo, ya sea alimentando el fuego con declaraciones flamables, o exponiendo tanto como sea posible para obtener una tajada de todo el movimiento. ¿Saben por qué creo que el contenido del LOLCOW recientemente obtuvo una explosión en el recibimiento de su contenido? El ser humano. El ser humano es un animal social, el cual no solamente valora el pertenecer a una comunidad, aspecto ya cubierto y mencionado, sino que la pertenencia no sería nada sin la adición de la aprobación. La aprobación del común es el deseo de la gran mayoría. Y si tuviera que responderme a mí mismo, ¿cómo se relaciona este planteamiento al contenido del LOLCOW? Llegue a algo que llamo aprobación tácita. Esto es lo que puede ofrecerle a su espectador un despliegue de morbo como este. Un secundar silencioso. El razonamiento inductivo es la idea de que mediante el observar de casos individuales con características podemos obtener una generalización. Es muy probable que mucha gente al ver los casos del LOLCOW pongan en práctica un razonamiento similar. Para plasmar el ejemplo, la figura del LOLCOW cuenta con característica 1, 2 y 3. Como resultado de tales aspectos, él es despreciado. Ahora, pasamos a nosotros no contamos con característica 1, 2 y 3, como resultado de tales carencias. Podemos llegar a la generalización de que no somos despreciados. Sé que puede sonar como una paja mental, pero les pido que me sean sinceros. ¿Quién de ustedes, al ver el caos y despropósito que la vida, ya sea de Domentío o de Espartaco 18, resultaron ser por sus propias acciones, no pudo hacer más que mirarse a sí mismo y pensar, tal vez no voy tan mal? ¿Quién no, ante escuchar tales historias de decadencia y fracaso, no pudo hacer más que por unos momentos sentirse una persona funcional y de valores ante los rastreros que estos personajes de la infamia demostraban ser? Sí, una aprobación muda. Eso es lo que nos ofrece por debajo de la mesa este tipo de contenido, pero espectadores, a la conclusión yo agrego la pregunta. ¿Es siquiera digno sentirse invicto cuando nuestra competencia es un inerte saco de boxeo? Sin duda esta será la parte más polémica del video, y eso es el resaltar que las comunidades que se dedican a orbitar sobre el contenido del LOLCOW, acaban adaptando prácticas y cualidades tan rastreras como los individuos que dicen condenar. Una naturaleza parasitaria la cual depende constantemente de despliegues de patetismo a los cuales exponer en una falsa virtud, una virtud inexistente y solo fantaseable ante los casi subterráneos estándares que dejan estas figuras tan odiadas. Cuán repugnante. Cuán impropio de supuestos justicieros autodenominados. Para alrededor de su imagen crear comunidades de comportamiento sectario y adulante hasta el punto de parecer una cámara de eco. Los extremos son algo muy presente en este ámbito sin importar del lado. Como si todas las figuras de esta comunidad concedieran dos lados. Ellos mismos. ¿Y quiénes se equivocan? Figuras que sin saberlo, por una fama y cúspide momentánea, se entregan a sí mismos como futuros becerros de sacrificio. Qué irónico, ¿verdad? Pues si mal no recuerdo, esta situación me suena abismalmente igual a la de los críticos. Déjenme que me explique. Si el Donverse nos ha demostrado algo, eso es que él mismo canibaliza todo lo que toca sin excepción. Todo quien tenga la intención de vivir del mismo, solo se convierte en una futura presa desde la falsa ilusión de ser un justiciero, cada que Domentío pierde relevancia. Una figura del Donverse es canibalizada. Jerry y Kenneth Wright, sinceramente bufones que absolutamente siempre fueron objeto de mi desdén. Figuras con una narrativa que puede cambiar al capricho del hambre de la comunidad. De ejemplo está el mismo Kenneth Wright, fue erigido por la comunidad como un supuesto papeador de papeadores. Sin duda un título tan ridículo como toda su trayectoria. Tratado como una especie de maestro del debate solo por alzar la voz y gritar con ira. Como si ceder a sus impulsos fuera una cualidad digna de admiración o reverencia, pero cuando Domentío dejó de ofrecer el suficiente material, el Donverse tenía hambre. Y por nada del mundo se iba a negar a comer. Y así que Kenneth Wright fue canibalizado por la propia comunidad, quien fue el papeador de papeadores, acabó convirtiéndose en un treintañero loliconero y patético en el momento que se necesitaba un nuevo sacrificio para el contenido morboso.
El monumento reverenciado momentos antes se convirtió en una diana de tiro al blanco cuando el saco de boxeo favorito perdió relevancia. Pues al final del día, los supuestos fans devotos, no los aman a ellos. Solo el fuego que esparcen. Don Tío hace mucho que es una figura inactiva. Y hoy, parece ser el mismísimo Jerry quien se convirtió en el becerro sobre el cual se cierne un puñal. Ante la falta del Ario favorito de todos, no queda más que canibalizar al único que no se fue. Jerry siempre fue una terrible persona. Es más, la codicia del Jerry trajo más mal que bien, pues bajo la excusa de una patética justicia social, hizo lo peor que podía, convirtiendo el server de distribución de pornografía infan de Domentio en una especie de circo para contenido en lugar de una causa penal como se debe. Al exponer a Domentio públicamente le hizo saber de su situación, permitiéndole borrar toda la forma de evidencia que relacione a Domentio con la tenencia de Porfía Intil junto al servidor de Discord donde se hacía tal compartir, pero, no creo que Jerry sea idiota. Él, quería eso. ¿Qué sería de él sin su bufón número 1? Realmente de este pobre intento de líder sectario hay demasiado que decir. Pero mi canal no es uno de polémica o chisme, y me abstengo de profundizar en los trapos sucios de esta figura injustamente justificada. Solo puedo decir, que cuando nos rodeamos de tanta bajeza, es como si las líneas de la moral se volvieran borrosas. Al poner a estas figuras frente a estos patéticos estropajos, no podemos hacer otra cosa que convertir a nuestro juicio y percepción en algo mucho más laxo y permisivo. Después de todo, cualquier gris oscuro es claro frente a un negro. Sobre el Espartacoverso no tengo más que resaltar, pues sería redundante, solo queda agradecer su ya cercano ocaso con la desaparición de su principal pilar, el propio Espartaco, y estoy grato que el único legado de este patético espectáculo se limite a ser una serie de canales parasitarios que perecerán a futuro cercano en lugar de la secuela de un Jerry. Cuánta ha de ser la impotencia que bastantes serán portadores al percatarse de que la plataforma se encuentra captiva de este contenido tan vano y vacío. Más, hago la solicitud de cesar tal visión. Pues es usted, querido espectador, quien realmente cuenta con mucho más poder del que cree. Y estas palabras, no son simplemente el complaciente divagar de un gurú de autoayuda, son una realidad tan cercana como la distancia de un clic. Como el presionar de un tacto. Puede que nuestra postura y decisión parezca tan efímera y sin sentido como la enseñanza que dejan esos vídeos. Pero, una propuesta del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, es que ya hace bastante esta realidad hiperconectada nos transformó en infómanos. Fetichistas de los datos cuya obsesión pasó de ser las cosas en sí, a la mera información que la compone, y pareciese ser una verdad. A nadie le importa Doom como persona, más cuantiosos espectadores están dispuestos a tragar horas de contenido hablando sobre la historia del mismo. Pero, ¿saben? Frente a nuestra aparente irrelevancia como espectadores, aparentemente relegados a meramente presenciar de fuera de la escena, no nos damos cuenta de una cosa. Una cosa muy importante. Pues en un mundo donde todos somos fetichistas de los datos, son las estadísticas sin rostro quienes mueven el mundo.